Hola, me llamo Alberto Sacristán, soy médico del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Bienvenidos al taller de hoy, Prevención del Ictus. Recordaros que aproximadamente este taller tendrá una duración de unos 25 o 30 minutos y que podéis dejar vuestras preguntas clicando en el interrogante que aparece en la parte superior de la pantalla. Comenzamos. El cerebro es el órgano que se encarga de dirigir nuestro sistema nervioso central. Esto quiere decir que todo lo que somos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que escuchamos, está dirigido y está regulado por nuestro sistema nervioso central, por nuestro cerebro. Por ello, en este taller vamos a hablar de cómo cuidar nuestro cerebro. Y hablando del ictus, os voy a resumir dos ideas básicas. Lo primero, el ictus se puede prevenir. Y segundo, el ictus podemos tener una sospecha clara de alguien que puede estar presentando un ictus y tenemos que aprender cómo actuar en ese momento. Os presento el esquema de mi presentación. Vamos a hablar de unos aspectos generales, de qué es el ictus, de esos factores de riesgo que pueden producir ictus, de la prevención, cómo puedo prevenir yo la presencia de un ictus, cuáles son los síntomas de sospecha que pueden hacer pensar que una persona que tengo de frente está sufriendo un ictus, de ese diagnóstico precoz y de qué tratamiento recibe en la actualidad. Como vemos ahora a continuación, os quiero transmitir la importancia que tiene nuestro sistema, nuestro cerebro. Y como órgano vital, para que lo entendáis, recibe más o menos el 20% de nuestro flujo sanguíneo, con un sistema de autorregulación que de esta manera asegura que las células, las neuronas, reciban el aporte nutricional y de oxígeno suficiente para que mantengan una función adecuada. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cerebrovasculares afectan a 15 millones de personas al año. Aprender a identificar el ictus y actuar con rapidez va a ser clave para evitar fallecimientos y posibles secuelas de la enfermedad. Entramos ahora a definir qué es el ictus. El ictus no es más que es una enfermedad cerebrovascular aguda, muy importante esto de aguda, que de forma brusca afecta al sistema circulatorio en el cerebro. Y tenemos dos tipos, el primero el ictus isquémico y el segundo el ictus hemorrágico. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El ictus isquémico no es más que una obstrucción de una arteria y que, por lo tanto, a partir de ahí, las células no le llega la sangre y terminan de dejar su función. Imaginaros que vivimos en una planta de 10 pisos y que el agua que llega desde la caldera hasta el 10º piso se obstruye totalmente en el 9º. Pues al no pasar agua a las viviendas del 10º piso no van a poder realizar una actividad normal. Eso sería el ictus isquémico, que es mucho más frecuente y en aproximadamente un 85% de los casos. Tenemos otro tipo de ictus que es el ictus hemorrágico y es cuando una arteria sangra, se produce una hemorragia cerebral y no llega el aporte suficiente a la parte donde irriga. Sería el mismo ejemplo, tomando el mismo ejemplo de la vivienda, que hubiera un escape de agua en el 9º piso y que no llega agua suficiente, solo un hilito de agua a las viviendas del 10º piso. Ese agua es insuficiente para que realicen las funciones también habituales y por lo tanto se vería afectado. El ictus hemorrágico tiene una mayor probabilidad de fallecimiento, pero si se recupera tiene muchas menos secuelas que el ictus isquémico. Veremos ahora a continuación qué factores de riesgo pueden influir en que una persona sufra un ictus o no. Y hay dos tipos. El primer grupo serían los factores no modificables, aquellos que nosotros no podemos actuar directamente y que por lo tanto no tenemos posibilidad de cambiarlos. La edad. Hoy en día nuestro DNI es el que es y no podemos cambiar nuestra edad. Sabemos que a partir de los 55 años, cada década, cada vez que pasan 10 años, duplicamos la probabilidad de tener un ictus. Es decir, que cuanto mayor seamos, más probabilidad tenemos de presentar un ictus. El segundo es el sexo. Se ha visto por los estudios que hay una mayor prevalencia, una mayor incidencia de afectación en mujeres.
y parece ser que está correlacionado con el primer punto, es decir, como sabemos que las mujeres viven más, la vida media de la mujer es mucho mayor que la del hombre, intuimos que ese es el motivo por el cual sufren más ictus. Y el último, los antecedentes familiares. Tampoco podemos cambiar los genes y si tenemos un padre o una madre que ha sufrido un ictus, nosotros tenemos más papeletas para sufrir también un ictus. Los siguientes factores son factores modificables, aquellos que sí que podemos actuar sobre ellos para prevenir el ictus. Vamos a ver uno a uno. Primero es un ictus previo. Aquella persona que tiene un ictus tiene más probabilidad de sufrir un segundo ictus. Por lo tanto, vamos a evitar el primero. Y si hemos tenido ya uno, lo que tenemos que intentar hacer es llevar los controles médicos adecuados con el control farmacológico adecuado para intentar prevenir un segundo episodio. Ciertos hábitos tóxicos, como es el alcohol, es el consumo de tabaco y son las drogas, son perjudiciales para la salud en general, pero en el ictus se ha visto que está estrechamente relacionado. El sedentarismo. El sedentarismo no es más que la falta de actividad física y no vale con lo que hacemos cada día en casa o en ir al trabajo. Es insuficiente esa actividad física y necesitamos realizar más actividad física. El sedentarismo se ha visto que se ha correlacionado con más de 20 enfermedades crónicas y el ictus es uno de ellos. La obesidad o el sobrepeso se ha relacionado también con mayor prevalencia de ictus en cualquiera de los dos sexos. Otras enfermedades como es la hipertensión, la diabetes, el síndrome metabólico o la dislipemia, que es el colesterol alto, también se ha visto correlacionado con mayor probabilidad de tener un evento, de tener un ictus. Y sabemos, por ejemplo, que de los factores tanto modificables como no modificables más importantes que hay, el de hipertensión y la edad son los dos más importantes. Por lo tanto, el de la hipertensión tendremos que controlarlo de manera especial. Otras enfermedades como la apnea obstructiva del sueño, en el que será necesario seguramente dormir con una cámara para que no tengamos este problema. Y otros factores modificables serán farmacológicos, por ejemplo, como son los anticonceptivos orales y la terapia hormonal, en el que precisarán de un control médico para ver que pueden llevar a cabo este tratamiento y que durante el tratamiento no va a haber ningún problema. Algunas otras enfermedades menos frecuentes, como pueden ser migrañas, también se ha visto que tienen más probabilidad de tener un ictus. Y otras, por ejemplo, las enfermedades con personas con problemas cardíacos, como puede ser una fibrilación auricular, que es que las aurículas no se contraen uniformemente, o un infarto o presencia de problemas en las válvulas, que lo que generan es que dentro del corazón se forme un trombo y que ese trombo migre hacia una arteria que provoque la obstrucción y que cause lo que hemos denominado al principio un ictus isquémico. Bien, una vez que hemos visto los factores de riesgo, tenemos que saber cómo podemos prevenir un ictus. Y ahí es bien sencillo. Está resumido en esta diapositiva y si prestamos especial atención y seguimos un poco estas indicaciones, vamos a tener mucha probabilidad de poder prevenir este problema de salud tan importante. Lo primero, cambios en el estilo de vida. Es necesario realizar una dieta adecuada, una dieta equilibrada. Y como ejemplo y paradigma de una dieta sana y equilibrada tenemos la dieta mediterránea, que además nosotros podemos presumir de poderla llevar a cabo, donde consumamos frecuentemente verduras, frutas, hortalizas, legumbres, pero también frutos secos que nos aportan omega 3 y es tan importante para el cerebro o para controlar el colesterol, por ejemplo. El ejercicio regular. Hemos dicho que el sedentarismo provoca está relacionado con más de 20 enfermedades crónicas y entre ellas el ictus. Pues vamos a hacer ejercicio. Y según los estudios, lo mínimo que deberíamos hacer son 150 minutos semanales de un tipo de ejercicio que consideremos como moderado o de intensidad alta. Esto equivale, son 2 horas y media a la semana de ejercicio. Tenemos que ser capaces de buscar ese espacio para realizar una actividad física con una intensidad moderada alta. Es fundamental dormir, descansar, tener un sueño reparador. En el ictus, como en otros problemas de salud,
el estar estresado o no descansar bien juega un papel nocivo. Por lo tanto, vamos a intentar dedicarle las horas de sueño necesarias para nuestra recuperación y para funcionar a lo largo del día. Será fundamental para recuperar, para prevenir el ictus. Y otras situaciones como por ejemplo evitar la obesidad o los hábitos tóxicos que hablábamos, el tabaco, el alcohol y el consumo de drogas. Fijaros que en todos estos puntos Sanitas tiene distintos departamentos que nos pueden ayudar a llevar a cabo estos hábitos saludables. Hay nutricionistas, hay entrenadores, tenemos psicólogos, todos ellos nos pueden orientar y ayudar a realizar un plan saludable para nuestros cambios de hábitos de vida. Y por último sería esas enfermedades que hemos visto que se correlacionan más para tener un evento como es el ictus, pues tenerlas bien controladas. Por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, la hipertensión que hemos dicho que es tan importante como la edad, y otros problemas otros factores de riesgo cardiovascular como pueden ser el colesterol. El tener el seguimiento por un médico y cumplir el tratamiento farmacológico que nos manda es fundamental para controlar la enfermedad y por lo tanto para prevenir el ictus. Pero ahora hay otro factor que es muy importante. ¿Cómo puedo yo identificar que me está dando un ictus o que a esa persona con la que estoy yo ahora mismo conversando le puede dar un ictus? Os voy a detallar una serie de síntomas que pueden aparecer y que os pueden sonar de alarma. Y finalmente haré un resumen muy concreto con 3 puntos que tenéis que grabaros en la memoria para detectarlo. Fijaros, pérdida de fuerza repentina. Y es muy importante que en casi todos estos síntomas lo que nos tiene que llamar la atención es que sea de una forma brusca. No vale con que, no, llevo últimamente un mes que me encuentro más flojo. No, es una pérdida repentina, que yo iba a coger una botella, un vaso y no soy capaz de mover la mano para acercarme y coger ese vaso. Una confusión, una dificultad al habla de forma brusca. Estoy hablando con esa persona y de repente no soy capaz de expresarme, no hablo o me quedo callado mirando o esa persona se queda mirándonos sin poder decir nada. Pérdida brusca de visión, bien de un ojo o bien de los dos, que de repente yo deje de ver. También una sensación de mareo, de inestabilidad, incluso pérdida del equilibrio y caída puede ser un síntoma del ictus. Un fuerte, intenso dolor y brusco, de repente, de aparición brusca de cabeza. Un dolor repentino de dolor de cabeza nos puede hacer sospechar que podemos tener un ictus. Y una sensación de que no soy capaz de tragar, de que no trago, de que me atraganto con un poquito de agua, también es un síntoma que nos puede hacer sospechar que tenemos ictus. A la vez también, por ejemplo, hormigueos en las manos o en el brazo, una sensación como de entumecimiento. Eso es otro síntoma que nos puede hacer sospechar que tenemos un ictus. Pero quiero que os fijéis en estos 3 puntos. Hay 3 elementos que nos pueden ayudar mucho y que son, si pedimos a una persona, a la persona que tenemos de frente, que nos sonría y que no sea capaz, porque hay una de la mitad de la boca que no se mueve o que queda un poco caída. Y yo soy capaz de sonreír con la otra, pero en esta no. Si nosotros vemos eso en una persona que tenemos de frente, tenemos que actuar ya. Ahora hablaremos de cómo actuar, pero hay que actuar ya. Bien, también podemos, si tenemos dudas, podemos decirle que levante los brazos, que cierre los ojos y que levante los brazos. En esa indicación, si nuestro compañero está haciendo este movimiento solo y no es capaz de levantar una de las manos, o las dos, tenemos que actuar de forma inmediata, porque seguramente que esté sufriendo un ictus. Por último, le preguntaría le haría una pregunta fácil. Por ejemplo, ¿quién es el rey de España? Si sabe cómo me llamo yo, o si sabe en qué día estamos. Si se queda dubitativo, pensando no es capaz de expresar y le vemos que quiere hablar pero no es capaz de expresarse, tenemos que actuar ya. Probablemente esta persona está sufriendo un ictus. Es de vital importancia que actuemos de forma inmediata si sospechamos que una persona tiene un ictus. Veremos ahora que nuestra forma de actuar tiene que ser inmediata y lo que tendríamos que hacer en este caso es llamar de forma urgente al teléfono de asistencia de urgencias de Sanitas.
el 91-7522-901. De esa manera nos atenderá una persona especializada en el área de salud y que enseguida, con las 2 o 3 indicaciones que le hayáis podido decir, pues de alguno de estos síntomas que hemos podido tratar, seguramente que active el código ictus para atender lo antes posible a esa persona, esté donde esté. Tenemos un margen de 6 horas para no solo evitar el fallecimiento de esa persona, sino que además de evitar posibles secuelas que puedan quedar en el ictus. Por lo tanto, la actuación inmediata, el diagnóstico precoz y la atención inmediata nuestra es fundamental para que esa persona tenga una mejor supervivencia y mayor calidad de vida. ¿Y cómo es el tratamiento del ictus? No hay posibilidad de otra forma. El tratamiento del ictus es hospitalario. Necesitamos trasladar a esa persona a un hospital para que sea atendido por una unidad específica y que empezar a poner los tratamientos adecuados. No existe la posibilidad de esperar a ver si se le pasa, es una tontería. No, tenemos que actuar, llamamos al servicio de urgencias de Sanitas y enseguida se pondrá en marcha un protocolo de actuación para que trasladen al paciente al hospital y en el hospital inmediatamente recibir el tratamiento adecuado. Con esto quiero resumiros dos aspectos importantes que ya hemos comentado en un inicio. El ictus se puede prevenir y además podemos identificar o ya tenemos que saber cómo podemos identificar a una persona que tiene un ictus y sabemos que tenemos que actuar de forma inmediata. Prevenir y la detección precoz de las enfermedades cerebrovasculares, por ejemplo como es el ictus, no solo evitará las muertes, sino que nos ayudará a una mejor calidad de vida. Bien, ahora si os parece, vamos a pasar a las preguntas que podéis haber registrado y empezamos por una pregunta que nos ha hecho una de las personas que han asistido. Me indica que qué tipo de ejercicio previene o trata el ictus. Pues yo en principio diría que cualquier actividad física es importante a la hora de prevenir una enfermedad cerebrovascular, como por ejemplo es el ictus. Lo importante es la rutina, el hacer todos los días un poco de ejercicio. Hablábamos de 2 horas y media, pero si podemos hacerlo todos los días, mucho mejor. Podemos caminar como ejercicio aeróbico, podemos montar en bici, nadar. Algo que nos guste, pues mucho mejor. Pero además podemos hacer ejercicios que sean participativos, que sean comunitarios. Yo recomiendo mucho, por ejemplo, a matrimonios o a mujeres cuando me consultan, pues que acudan a bailar. El bailar es un ejercicio aeróbico fantástico y además muy divertido. Por lo tanto, complementamos dos elementos muy importantes. Y luego podemos buscar pequeñas herramientas de ejercicio, como por ejemplo subir escaleras. Aunque yo viva en un décimo, yo puedo subir hasta el segundo en la escalera y en el segundo coger un ascensor, o pararme en el octavo, o pararme en el séptimo, y el resto subir por las escaleras. Es decir, pequeños trucos para que aumentemos la actividad física que realizamos a lo largo del día. Hay más preguntas y me dice que un síntoma, otra persona que ha asistido dice, un síntoma del ictus puede ser tener visión doble. Sobre lo más característico del ictus es la pérdida de visión o pérdida inicial, visión borrosa y luego pérdida de visión. Pero cuando hay una visión doble, también debemos acudir a urgencias porque puede ser síntoma no solo de ictus, sino de otros problemas cerebrovasculares y nos obligaría también a acudir de forma inmediata al servicio de urgencias. Otra pregunta que me parece muy interesante es ¿cuáles son las consecuencias de tener un ictus? Es decir, ¿qué secuelas puede tener? No entiendo. Pues el ictus puede tener distintas secuelas, dependiendo de la afectación del área del cerebro que tengamos y del tiempo de la intensidad que haya sido. Pero a grosso modo os comento unas cuantas secuelas que pueden ser, por ejemplo, alteración al caminar. Suele haber a veces espasticidad, músculos contraídos que nos limitan la movilidad. Podemos tener dificultad al tragar o al habla. Podemos tener también ciertos dolores de cabeza o dolores en partes del cuerpo que no teníamos antes, y todo eso lo podemos evitar porque el ictus es prevenible y porque además si lo detectamos precozmente, cuanto antes actuemos, mucho mejor. Hay otras preguntas en las que dice que si
ocurre un ictus mientras que uno está durmiendo. ¿Qué sucede si ocurre un ictus mientras que una persona está durmiendo? Bien, normalmente, como he dicho al principio, el cerebro tiene un sistema de autorregulación y el organismo en general, y es muy poco frecuente que una persona tenga un ictus mientras que está durmiendo, porque todo se ralentiza mucho más y entonces problemas como pueden ser, por ejemplo, lo que les contaba de un problema cardíaco que mande un émbolo, es más difícil porque el corazón también está más relajado. Indudablemente, si está dormido y no se da cuenta y sucede en ese momento, pues hasta que no se despierte la persona no vamos a darnos cuenta y podría tener un desenlace más complicado. Por último, sigue habiendo preguntas y hay una que también muy interesante que viene enlazada con la anterior y es: si yo tengo secuelas, tengo un ictus y tengo secuelas, ¿esas secuelas las puedo mejorar? Efectivamente, cuando a una persona le damos el alta del hospital y ha estado ingresado por un ictus, a veces sale con unas secuelas por el ictus, pero desde el servicio de neurología se les pauta una rehabilitación y una serie de herramientas para que empiecen a mejorar esas secuelas. Pues lo del habla, tragar, el caminar, todo eso lleva a un proceso de recuperación, de rehabilitación, que cuanto más insistamos en él, mucho mejor, además de la medicación que nos pueden haber mandado desde el ingreso. Por lo tanto, sí que podemos mejorar las secuelas, pero es necesario empezar a trabajar con ellas de forma inmediata. Una persona sola se puede detectar si está sufriendo un ictus o solo va a ver si es posible si está acompañado de otra persona. Yo puedo ser consciente de que me está dando un ictus, porque yo, por ejemplo, puedo empezar con un dolor intenso de cabeza. Si yo tengo ese dolor intenso de cabeza y además brusco, que no suelo tener dolor de cabeza y de repente me da ese dolor tan intenso, insoportable de dolor de cabeza, o pierdo la visibilidad, no veo, o de repente veo que no soy capaz de coger una botella, yo tengo que sospechar que tengo un ictus y por lo tanto tengo que actuar de una manera también inmediata. Si tengo a alguien cercano, llamarle, y si no, coger el teléfono y llamar de forma inmediata. Eso nos puede salvar la vida y nos puede incluso evitar secuelas. Seguimos con las preguntas. Dolores de cabeza de intensidad baja pero muy largos, días incluso, son síntomas. Cuando hemos empezado a hablar de los síntomas he comentado que es muy importante que sepamos que estos síntomas se presentan de forma brusca. Son síntomas que se presentan de repente, hablando con una persona y que de repente yo tenga ese dolor. No que yo lleve ya 3, 4, 5, 6 días con un dolor de cabeza, que me tomo un Gelocatil y se me pasa, que me tomo un ibuprofeno, se me pasa un poco, aunque luego por la tarde me aparece. Eso no es tanto un síntoma de ictus. El ictus duele ahora mismo, de repente aparece el dolor y además un dolor intenso. O de repente no veo, o de repente no soy capaz de levantar la mano. Eso es síntoma de ictus. La aparición brusca de esos síntomas que hemos comentado. Si tiene a veces alteraciones cardíacas leves, ¿es síntoma de un ictus previo? No. Habría que ver qué problema cardíaco es, pero el problema cardíaco no es síntoma de un ictus. Un problema cardíaco puede desencadenar tener un ictus. No todos los problemas cardíacos desencadenan un ictus, hay algunos más frecuentes como pueden ser un infarto de miocardio o, por ejemplo, la fibrilación auricular que comentaba. Esos son dos de los problemas cardíacos que con mayor frecuencia se asocian a un ictus si no lo controlamos bien. Pero un problema cardíaco no es síntoma de un ictus. Y otro asistente nos pregunta ¿qué es el código ictus? Bien, el código ictus no es más que un protocolo sanitario en el que cuando un operador, una persona que está atenta, que coge el teléfono y alguien le comenta, oye, estoy con una persona que de repente tiene un dolor intenso y ha perdido la visión. Enseguida esa persona puede detectar que es un ictus y desencadena un protocolo de actuación que va desde que enviar a una ambulancia un recurso a ese paciente, esté donde esté, para ser trasladado lo más rápidamente posible al hospital y que en el hospital estén esperando para una actuación inmediata.
Eso es un protocolo, es un código ictus, un protocolo de actuación que se hace específicamente, en este caso, para el ictus. Bien, ¿qué medicamento se puede tomar en caso de que te dé un ictus isquémico para quitar la obstrucción? Bien, esto es un tratamiento que se realiza a nivel hospitalario y que precisa de un control y una valoración inicial de la situación. Se hacen pruebas de imágenes a nivel del escáner y demás para poder diagnosticar y valorar dónde está esa obstrucción. Y dependiendo de los antecedentes del paciente, de la medicación que tome, se toma la mejor decisión de realizar un tratamiento adecuado en el propio hospital. Por lo tanto, es difícil explicar qué tipo de medicación, pero va enfocado a desobstruir esa arteria obstruida y a recuperar la posible secuela que haya generado. Y todo se hace en base al diagnóstico precoz y la evaluación general del paciente. Bien, con esto llegamos al final de nuestra presentación del taller de hoy, que es el ictus. Y para ello os quiero dar las gracias, muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestra participación, que ha sido muy activa. Y ahora recibiréis tras el taller una encuesta de satisfacción. Por favor, dedicarle unos minutos para resolverla. Vuestra opinión es muy importante para nosotros. Por otro lado, si queréis ampliar información o tratar con nosotros, conmigo, más temas, podéis coger cita a través de la aplicación de Mis Sanitas. Recordaros también que tenéis la videoconsulta a vuestra disposición para coger cita. Y además podéis coger cita también con otros especialistas del Servicio de Promoción de la Salud de los que ya hemos hablado, con nutrición, con psicología, con maternidad, con el servicio de pediatría. Muchas gracias.